pueblo de Dios, espero que estén bien. Están escuchando el podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy su anfitriona, Francis Hueso. La semana pasada comenzamos una serie titulada Hábitos de los Cristianos Maduros, en la que vamos a hablar de 8 hábitos claves. Empezamos nuestra serie centrándonos en la dependencia total de Dios. Sinceramente, al principio quería titular esta serie Cualidades de un Cristiano Maduro, pero me decidí por hábitos porque en efecto hablamos de cualidades que un creyente maduro elige cultivar a diario. Estas cualidades no nos surgen de forma natural ni automática. A lo largo de esta serie exploraremos 8 cualidades que un cristiano maduro cultiva conscientemente con el tiempo. No podemos simplemente decidir un día depender total y absolutamente de Dios para el resto de nuestras vidas. La tentación de confiar en nuestras propias fuerzas, habilidades o en las de los demás siempre estará presente. Es importante aclarar que depender de Dios no significa ignorar nuestras habilidades, experiencias o la ayuda de los demás. Dios nos usa a todos para apoyarnos mutuamente, porque nadie fue creado para vivir aislado. La clave de nuestra dependencia de Dios reside en reconocer que debemos permanecer en Cristo cada día. Al hacerlo, el Espíritu Santo nos guía, permitiéndonos someternos a la voluntad y dirección de Dios. Antes de entrar profundamente en el tema de hoy, quiero aclarar por qué me refiero a las cualidades que reflejan una vida cristiana madura como hábitos. Lo hago porque estas cualidades son el resultado de decisiones intencionales diarias, y con el tiempo esta se convierte en algo natural. Son elecciones que hacemos cada día que vivimos de este lado del cielo. No nos resultan innata, pero a medida que crecemos en Cristo, se vuelven naturales en nosotros. Dicho esto, hablemos del hábito de hoy, lo cual es la autoevaluación y la rendición de cuentas. Un cristiano maduro desarrolla el hábito de evaluarse constantemente y de rendir cuentas a Dios y a los demás. Si bien profundizaremos en esto más adelante, es importante destacar que los cristianos maduros actúan con sabiduría al elegir a las personas ante quienes rinden cuentas. Muchos en el cuerpo de Cristo han sufrido porque las personas ante quienes debían rendir cuentas eran inmaduras o estaban quebrantadas y por lo tanto no eran las personas adecuadas para que nadie les rindiera cuentas. Sin embargo, la rendición de cuentas a los demás es bíblica. Por ahora, entremos un poco más de lleno en lo que es la autoevaluación. Acompáñeme al Salmo 139. Vamos a leer los versículos 23 y 24 que dicen: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos inquietos. Ve si hay en mí algún camino perverso y guíame por el camino eterno. Segunda de Corintios 13, del 5 al 7 nos dice: Examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Pónganse a prueba. ¿Acaso no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que, por supuesto, no pasen la prueba. Y Gálatas 6, del 3 al 4 dice: Si alguien se cree importante cuando no lo es, se engaña a sí mismo. Cada uno debe examinar sus propias acciones. Así podrá enorgullecerse de sí mismo sin compararse con nadie más. Al reflexionar en estos versículos, queda claro que la Biblia enfatiza la importancia de la autoevaluación. Cada uno de nosotros está llamado a examinar su corazón, sus pensamientos, su fe, su madurez, cómo reflejamos a Cristo en nuestras vidas, nuestro orgullo y muchos otros aspectos de nuestra relación con Cristo. Sinceramente espero que estén de acuerdo conmigo en que la mayoría de los cristianos no priorizan el hábito de evaluar su relación con Cristo ni su nivel de crecimiento y madurez. Sin embargo, la Biblia es clara: Dios espera que nos autoevaluemos. En realidad, este hábito suele ir en contra de nuestra naturaleza. El mundo nos enseña a ocultar nuestras faltas y es comprensible que querramos mantener nuestros pecados en secreto, sobre todo en ciertos círculos. Siendo honestos, tenemos que admitir que la Iglesia no siempre se ha caracterizado por su gracia a la hora de perdonar los errores ajenos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a ocultar nuestros pecados. Basta con ver a Caín, quien mató a su hermano Abel. No iba a confesar su error por sí solo. Dios tuvo que confrontarlo. Piensen en esto. ¿Cuándo fue la última vez que uno de sus hijos hizo algo malo y asumió la responsabilidad voluntariamente?
En mi casa, mis padres tenían la regla de que si alguien desobedecía una norma de la casa o hacía algo malo, el responsable debería confesarlo. Si no lo hacía, los 4, mis hermanos y yo, seríamos castigados. No se imaginan cuántas veces preferimos aceptar el castigo en general antes de confesar lo que habíamos hecho. Ese comportamiento es común en niños o en personas inmaduras. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, dejé atrás las cosas de niño. Es normal que un niño no se haga responsable de sus actos, pero los adultos debemos hacerlo. Sería injusto esperar que un creyente joven se autoevalúe en cuanto a su salud espiritual o nivel de obediencia, pero Dios espera que todos desarrollemos este hábito. Autoevaluarse significa el acto o el proceso de evaluar las propias acciones o motivaciones de cada persona. Romanos 14:12 nos dice, así que cada uno de nosotros dará cuenta a sí mismo. En otras palabras, la autoevaluación es dar cuenta de lo que nosotros hacemos, pensamos o intentamos hacer. Los creyentes maduros deben cultivar el hábito de examinar su vida. Al principio de nuestra relación con Cristo, muchos estábamos acostumbrados a vivir en el pecado y por lo tanto debemos depender de nuestros pastores, líderes cristianos, maestros de escuela dominical, padres o cristianos más maduros para que nos guíen en la toma de mejores decisiones respecto a cómo nos vestimos, hablamos, lo que consumimos y las relaciones que cultivamos. Necesitamos su ayuda porque al principio nuestro conocimiento de la Biblia es mínimo. A medida de que crecemos en Cristo, el Espíritu Santo comienza a ayudarnos a afrontar no solo los pecados visibles, como las adicciones, sino también los problemas más profundos del corazón. Nos enseña a controlar nuestro temperamento, a discernir lo que vemos, a elegir nuestras palabras con sabiduría y a confrontar pecados como la lujuria, la ira y el orgullo. Sin embargo, la mayoría de nosotros aún necesitamos la ayuda de otros para mantenernos en el buen camino en este nivel de madurez. A medida de que continuamos creciendo en nuestra relación con Cristo, mediante la lectura de la Biblia, la oración y la comunión en la casa de Dios, nuestra dependencia de otros para recibir guía debería disminuir. Siempre necesitamos al cuerpo de Cristo, pero un cristiano maduro debe distinguir entre el bien y el mal y debe saber resistir la tentación solo a través de Cristo. Cuanto más permanecemos en Cristo, más nos alejamos del pecado, reconociendo que ya no somos esclavos de él. Un cristiano maduro reconoce que nuestra antigua naturaleza pecaminosa ha muerto y que ahora somos nuevas criaturas. No estoy sugiriendo que estemos exentos de la tentación, eso sería falso. Lo que digo es que la diferencia entre un cristiano maduro y uno inmaduro radica en su actitud ante el pecado. El cristiano inmaduro a menudo camina demasiado cerca del pecado, tratando de no caer en la tentación, mientras que un cristiano maduro se mantiene tan alejado del pecado que cualquier decisión de pecar es clara e intencional. Yo no necesito que mi pastor me recuerde que debo controlar mis palabras. Cada vez que hablo sin pensar, el Espíritu Santo me convence de mi pecado. Un cristiano maduro debe responder al pecado arrepintiéndose de inmediato y apartándose de él. Además, un cristiano maduro comprende que hay momentos en que resistir la tentación es difícil. En esos momentos es importante rendir cuentas a otros creyentes maduros que puedan orar por nosotros y apoyarnos para evitar la tentación. Esta es la esencia de confesar nuestros pecados unos a otros. Si bien nadie puede perdonar nuestros pecados excepto Dios, podemos ayudarnos mutuamente a liberarnos de sus garras al hablar abiertamente de nuestras luchas. Como ya dije, reconozco que muchos en la iglesia han sido lastimados por creyentes que carecían de la madurez necesaria para asumir la responsabilidad de rendición de cuentas. Sin embargo, la Biblia nos anima a confesar nuestros pecados unos a los otros. Santiago 5:16 nos dice, por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanos. La oración del justo es poderosa y eficaz.
Proverbios 28:13 dice: el que encumbre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. La clave para rendir cuentas es apoyarse en una persona madura en Dios que pueda compartir nuestras cargas y mantener confidencialidad. Tengo la bendición de contar con 3 mujeres en mi vida ante quien puedo rendir cuentas. Cuando el Señor me convence de pecado, se lo cuento a una de ellas para que ore por mí y se asegure de que no vuelva a pecar. La confesión es una herramienta poderosa, amigos. Todo lo que se guarda en secreto le pertenece al diablo, pero una vez que lo revelemos, lo traemos a la luz de Dios y el diablo pierde su poder sobre ello. Un cristiano maduro debe examinar su corazón con frecuencia. Hay acciones que realizamos sin pensar que pueden ser indignas de un hijo de Dios. Con tanta negatividad en la televisión, las redes sociales y la sociedad en general, es fácil ser insensible ante el pecado. Por ejemplo, muchos creyentes creen que vivir con una pareja antes del matrimonio no es pecado. Sin embargo, según la Biblia, eso es fornicación. Muchas personas que asisten a la iglesia se sienten heridos cuando sus novios son infieles y lo consideran pecado, cuando en realidad no se puede ser infiel a alguien con quien uno tiene una relación pecaminosa, ya que no hay pacto roto sin matrimonio. Dado que la relación comenzó en pecado, lo único que esta pareja hizo al ser infiel fue continuar en un estado de pecado. Hace poco oí a alguien decir que antes de acostarse con su novio actual, necesitaba que su divorcio estuviera finalizado porque no quería cometer adulterio. Algunos pensarán que esto tiene sentido, pero según la Biblia, la sola idea de tener intimidad con alguien con el cual uno no está casado es pecado. ¿Por qué los principios bíblicos parecen ahora ser anticuados y exigentes? Porque muchas personas prefieren vivir según la palabra de los hombres en lugar de la palabra de Dios. A menos que nos acostumbremos a examinar constantemente nuestro corazón, no según las opiniones de amigos, de un predicador en la televisión o aún de lo que enseñan algunos pastores, sino según la Biblia, correremos el riesgo de vivir en pecado creyendo que seguimos a Cristo. Amigos, o seguimos a Cristo o pecamos. Ambas cosas son incompatibles. No podemos vivir en pecado y pretender seguir a Cristo. Este es el dilema de muchas personas que asisten a iglesias. Creen ser cristianos simplemente por asistir a la iglesia, pero recuerden, el mismo diablo también va a la iglesia y él, desde luego, no está siguiendo a Cristo. Debemos examinar nuestro corazón a diario. Sin embargo, si ahora mismo esto les resulta abrumador, comiencen dedicando un tiempo cada semana a esta reflexión. Consideren qué pensamientos llenaron sus mentes durante la semana. También evalúen lo que vieron, leyeron y escucharon. Reflexionen sobre las conversaciones que tuvieron. ¿Fueron sus palabras dignas de un hijo de Dios? ¿Pasaste tiempo en lugares o con personas donde Dios no estaba presente? ¿Cómo están sus ofrendas, sus lecturas y su vida de oración? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en sus vidas y a través de sus vidas? Si somos honestos, al principio este proceso puede parecer abrumador, pero les aseguro que a medida de que adquieran el hábito de autoevaluación, les resultará más fácil. Algunos días o semanas, dependiendo de la frecuencia con la que practiquen esta reflexión, pueden que necesiten dedicar tiempo a arrepentirse o a meditar sobre cómo alejarse de aquello que los atrae hacia la cosa que contradice la palabra de Dios en sus vidas. Otros días podrían concentrarse en cómo liberarse de mentalidades negativas, de maldiciones generacionales o incluso de maldiciones autoimpuestas por hablar imprudentemente. También habrá días en los que simplemente van a meditar en un versículo o en un tema que el Señor ponga en su espíritu. Les prometo que cada vez que permitan que el Espíritu Santo escudriñe sus corazones, descubrirán perdón, libertad y liberación, o verán cómo el fruto del Espíritu crece más abundante en ustedes o si necesitan trabajar en él. Un hábito no surge por casualidad, requiere intencionalidad. Al cultivar el hábito de la autoevaluación, descubrirán un nuevo nivel de bienestar espiritual, emocional e incluso físico. Es asombroso lo que el Espíritu Santo revela cuando uno le da tiempo y permiso para mostrarnos lo que nuestros corazones están ocultando.
La autoevaluación es un reto, pero sabemos que nada que valga la pena se consigue fácilmente. Si se preguntan cómo empezar a cultivar este hábito, comiencen orando para que Dios los guíe. Reserven un momento en su ajetreado día o semana, tomen su Biblia, un diario o un teléfono y den un paseo con Dios o busquen un lugar tranquilo para sentarse y preguntarle al Señor por dónde deben empezar. Les sorprenderá la respuesta de Dios. Mi oración para ustedes y para mí es que decidamos alejarnos de la línea divorciaria entre el pecado y la santidad y que comencemos a actuar como los hijos e hijas maduros de Dios que todos estamos llamados a ser. Les prometo que llegará el momento en que su autoevaluación se vuelva algo automático. Dios me los bendiga.